Bueno, buenos días. Soy Melissa Valdés y yo les voy a hablar de barrio residencial seguro, de acuerdo a la metodología CEPTED. En cuanto a barrio residencial seguro y de acuerdo a los 5 principios CEPTED, debemos de tener en consideración estos 3 conceptos. Primero, la definición territorial, que es esta utilización de barreras, si bien físicas o tangibles, más bien en los materiales, que puede subdividir el área residencial en zonas. Esto para que el vecino pueda controlar mejor la vigilancia de estas zonas y cause un sentido de apropiación. La visibilidad y la vigilancia, se entiende de que los residentes tienen que tener la capacidad de vigilar estas áreas tanto dentro de sus casas como fuera en el espacio público, y evitar la estigmatización. Esto mediante el uso adecuado del diseño arquitectónico y de materiales para evitar que ciertos edificios o casas puedan ser vandalizados y el barrio cambie de imagen a una imagen negativa. También tenemos que tener en cuenta el diseño de los accesos, y en este caso tenemos tres agrupaciones. En primer lugar tenemos la agrupación por isla, donde los edificios o casas son los que están ensombreados, y en esta formación de edificios tenemos que tener en cuenta los espacios residentes, donde se tienen que diseñar de forma que generemos afluencia de personas, que genere vigilancia natural. Tenemos también la agrupación continua, que es donde tenemos los frentes libres. Tenemos 2 casas o departamentos que se dan la espalda, y en medio tenemos los patios. Entonces, acá también tenemos que generar un espacio público que dean a las fachadas, que genere afluencia de personas, y tratar de cubrir los posibles accesos a los patios interiores. Y tenemos la agrupación de edificación continua en 4 bordes, donde tenemos que prestar atención también al tipo de acceso a los patios o al patio interior de este edificio. En estos elementos para análisis en cuanto a seguridad, tenemos que tener en cuenta la fachada principal, que es esa fachada que es la más importante porque está en contacto directo al exterior, y que debe de tener condiciones que permitan la vigilancia desde dentro del edificio hacia el espacio público. Tenemos la buena práctica acá, este edificio que está acá, donde se ven las ventanas, las puertas, incluso la escalera. También tenemos que prestar atención a las fachadas laterales. Estas fachadas, por lo general, no tienen ningún contacto con el exterior y pueden crear espacios problemáticos. Y la fachada posterior, que muchas veces o dan a espacios, calles que no tienen afluencia de personas, o dan cara a los patios interiores. También debemos de tener en consideración esos espacios. En cuanto a las esquinas, y sobre todo cuando tenemos escenarios como este donde se crea espacios vacíos, es importante tratar de generar algún espacio que pueda generar alguna actividad acá, una plazuela o juegos, etcétera, y prestar atención a las fachadas laterales que vimos en la diapositiva pasada, donde estas fachadas laterales, si no es posible generar ventanas o accesos acá, pueden ser sí un espacio de expresión artística, y lo hemos visto en algunos proyectos que hemos puesto en marcha. Y las circulaciones dentro del conjunto y fuera del conjunto. Es muy importante tanto la visibilidad hacia afuera como que estén libres para que en algún evento
de emergencia la gente pueda salir normalmente. Y pues las recomendaciones de diseño en cuanto a la metodología CEPTED para los barrios residenciales seguros, campos visuales desde el interior de la residencia hacia afuera. Se pueden utilizar cerraduras y protecciones de puertas y ventanas, generar balcones y ventanas hacia el exterior, tener escaleras y puntos de escape despejados, tener una iluminación y mantención general de las escaleras y ascensores, integrar sistemas tecnológicos de vigilancia como cámaras y citófonos, puntos de iluminación en todas las fachadas, condiciones de orden y aseo general en el edificio y en sus espacios públicos, y el uso de espacios públicos inmediato a la vivienda por vigilantes naturales, generar esa afluencia de vigilantes próximos a las viviendas, al barrio residencial. En cuanto a lo que tiene que ver con la vivienda en sí, el problema que tenemos con las viviendas generalmente es que en este afán de sentirse seguro, la familia tiende a tratar de protegerse con alarmas, rejas y murallas, y no con un diseño arquitectónico que pueda disuadir a un delincuente de cometer algún acto delictivo. En esta imagen podemos ver la buena práctica. Tenemos una vivienda con una reja que permite ver hacia la calle, versus una mala práctica donde no hay ningún tipo de contacto con el exterior. Y esto tiene que ver mucho con la percepción de miedo cuando la gente se encierra y no quiere ver hacia lo que está pasando afuera. El antejardín, que es el espacio entre la casa y el espacio público, también puede ser problemático cuando existe vegetación crecida que no permite esa visualización hacia afuera. Tiene cierros muy grandes también que no permite esa vigilancia y una mala iluminación. Y en esta imagen podemos ver los conflictos que puede generar este encierro dentro de la casa. No tenemos control de lo que pasa afuera, entonces quedamos desconectados. Versus la buena práctica, que es este antejardín que está mantenido y que te permite ver para afuera. Y como conclusión, bueno, la seguridad de las zonas residenciales es muy importante para asegurar la calidad de vida en general de los habitantes de la ciudad. Para asegurar que las zonas residenciales sean seguras, se debe reforzar sobre todo el sentimiento de pertenencia de los vecinos dentro del barrio. Y las consideraciones de diseño CEPTED que les acabo de mencionar deben ser aplicadas siempre a partir de la participación ciudadana. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí? Aló. Sí, ahí sí. Respecto a lo que es esas dos imágenes, tú, bueno, haces el comentario respecto a una buena práctica y una mala práctica. Con respecto a la imagen de la mala práctica, hay sectores en donde ocurren hechos de violencia en el sentido de que hay disparos, balazos, y obviamente hay gente que no va a querer generar algún espacio donde puedan haber ventanas, ya, porque puede entrar una bala. ¿Qué buena práctica, o quizás ustedes ya han visto en algún otro país o en alguna otra comuna, cómo enfrentar ese tipo de situación? Porque aquí hace un mes atrás ocurrió algo que conmocionó gran parte del país, de una guagua que fue baleada
le cayó una bala que no saben de dónde salió, y esos hechos o esos fenómenos ocurren aquí en Chile, ¿ya? ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa también es que ese tipo de problemáticas requieren de una intervención mucho más profunda, probablemente tratando de intervenir ese tipo de problemática que tiene que ver con armas de fuego, etcétera, que probablemente también tenga que ver con narcotráfico, me imagino, para generar una sensación de confianza en el vecindario, pero sí entiendo que claro, ese es un proyecto que debe de ser mucho más a fondo con la comunidad. Igual lo hemos intervenido con CEPTED en algunas áreas muy parecidas a estas, donde como primer factor siempre ha sido tratar de cohesionar ese barrio y por ende tratar de eliminar ese tipo de situaciones, pero bueno, es un poco más complejo. No sé si ejemplos, sí. ¿Ya? Sí. Perfecto. Ahí sí. Quizás complementando un poco la respuesta tuya a lo que apunta Ernest, quizás como diseño en ese murallón que tiene al frente, una buena práctica sería ante esa situación con un barrio muy crítico, donde hay producto de balacera, narcotráfico, etcétera, una solución de diseño sería el mismo paño, en su 100% de desarrollo, cortarlos por tramos y girarlo quizá en un 45 grados más o menos, generar una especie de atrapabala. Eso sería una solución muy práctica y de diseño arquitectónico. ¿Qué conseguimos con eso? Generar transparencia, de que haya visibilidad, ¿cierto?, tanto el exterior como el interior, y a la vez también solucionar el tema de la bala que no ingrese en 100%, perdón, a la vivienda. Claro. Eso puede haber pasado también en la vivienda de La Legua, por ejemplo. Se aplicó. Ahí pusieron un cierre perimetral, perdón, que atrapa la bala, con más o menos una inclinación de 60 grados. Sí puede ser. Claro, y tratar de buscar ese tipo de soluciones para poderlas integrar al barrio. ¿Sí? Y aunque sabemos que eso no es lo idóneo, ni favorece a nadie, pero muchas veces es parte de sentirse inseguro por lo que pasan estos escenarios. Vaya. Lo que sí he visto como metodología ha sido la conversión de estos muros a expresiones gráficas de los mismos habitantes de ahí, que ha funcionado bastante bien. Oye, un comentario y un poco lo que dijo Esteban. Lo que buscamos con CEPTED es disminuir los factores de riesgo a través del diseño. No estamos buscando eliminar el delito, estamos buscando disminuir la probabilidad que ahí ocurra un delito. Y esa bala es una consecuencia de esos factores de riesgo ya expresados. Por lo tanto, jamás con CEPTED vamos a buscar la solución de impedir que una bala. Son otro el tipo de estrategias, son otro el tipo de herramientas que se tienen que usar para eso, entiendo yo, ¿no? Claro, y que CEPTED los puede acompañar, y para eso hemos tenido muchos mejores resultados, ¿no? Pero sí, este tipo de problemas son problemas mucho más complejos que necesitan estrategias más a fondo. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente presentación. Mientras pongo la otra presentación, complementando a lo que se está hablando ahora, justamente nosotros tuvimos un caso, trabajamos en la población El Caleuche, en Puente Alto, hace unos años con Macarena, y un trabajo que se hizo con las mismas bandas fue esta expresión artística justamente en los fondos de fachada de los bloques, y cada banda protegía un bloque, se hicieron como responsables, ellos los pintaron y se hicieron parte. Entonces también se sentían como protectores de sus dibujos, de su blog, y eso también ayudó a que disminuyeran muchos factores de riesgo que habían en el sector.
Bueno, ahora vamos a trabajar lo que es el módulo de transporte seguro y que además nos va a permitir generar y conocer algunos conceptos que después con Tim Pascoe seguramente los va a hablar y así pueden estar un poco más impregnados de algunos temas que son difíciles. Transporte es una de las materias esenciales que pide la ICA para pasar a profesional avanzado. Hay 11 materias esenciales para ser un profesional certificado básico y hay 4 materias que son las más complejas y las que nos permiten avanzar a una certificación profesional avanzada, y una de ellas es transporte, que son materias un poco más complejas y más técnicas. El transporte público es la columna vertebral de una ciudad. Es cómo la gente se mueve, cómo la gente se desplaza, cómo llega a distintos destinos y acá vemos algunos ejemplos, permite toda la circulación diaria de las personas. Yo aquí les traje un par de conceptos que son esenciales. Hoy en día ya no hablamos de transporte. Antes uno movía gente en horas puntas de un lugar a otro. Hoy en día se habla de movilidad. Cómo vamos combinando distintos modos de transporte, que son los modos de transporte son si me muevo en vehículo particular, si me muevo en transporte en metro, en bus, si me muevo en un transporte de carga, si voy a andar en bicicleta, si ando en peatón. Hoy en día todo esto cambia como concepto y ahora pensamos más en las personas, como les comentaba ayer. Ya no es mover masas de gente, ahora es cómo llego a mi destino y cómo me voy moviendo en distintos modos para poder avanzar en una forma más tranquila. Hay un cambio de paradigma. Originalmente esta era la pirámide con la que se trabajaba el tema del transporte, donde la mayor inversión estaba concentrada en el transporte privado y la inversión iba bajando hacia lo que era el peatón. Esto ya a partir del 2012 cambió radicalmente, se invierte la pirámide y la mayor concentración tanto de política pública como de inversión pública está radicada en cómo me muevo como peatón primero. Y esto incluso hace cambiar índices de calidad de vida como la cercanía a un área verde. Antiguamente medíamos la cantidad de área verde por metros cuadrados por habitante, pero si tengo el parque y tengo que ir en auto, no tiene ningún sentido. Entonces, hoy en día se está midiendo a 300 metros de distancia. Entonces, si yo tengo un parque a 300, una plaza a 300 metros, mi calidad de vida cambia radicalmente. Aunque la comuna tenga muchos metros cuadrados, no sirve si yo tengo que moverme en transporte público o en transporte privado. La idea es poder llegar caminando. Y de ahí vamos bajando a lo que es el modo bicicleta, todos los ciclos, todos los triciclos, los scooters, ya los sistemas de transporte público, buses, metros, transporte de carga, al transporte ya más privado y finalmente los vuelos aéreos que hoy día también se están transformando en modos de transporte más comunes. Bueno, por otra parte, el tema de la criminalidad en el transporte público y este sentimiento de inseguridad tiene mucha relación cómo se desarrolla la ciudad y los efectos dañinos que generan en la calidad de vida. Estos son metros de casos en otros países y lamentablemente nuestro metro hoy en día, que era un sentimiento de orgullo, era de los más limpios, los más ordenados, los más estructurados, hoy en día está en estas condiciones, o peor, porque hoy en día además incendiado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo podemos ir aplicando los mismos conceptos CEPTED en todos aquellos elementos que componen esta movilidad? Hoy en día hay dos, tanto la delincuencia como la inseguridad en este transporte público tiene una doble importancia. En primer lugar, afecta a millones de ciudadanos, porque hoy en día vemos como todo el movimiento de la ciudad está absolutamente afectado por cómo nos estamos desplazando. Disminuye la calidad de vida y por otra parte influye en el desarrollo, porque además yo tengo que ver dónde te genero los nodos de centralidad de negocios para poder ver cómo me desplazo. Hoy en día se hacen las encuestas orígenes-destino, otro concepto nuevo que vamos a ver en este módulo, que a lo mejor algunos no conocen, que no sé si han visto esta gente que está como contando autos en algunas esquinas, a veces también se hacen consultas, dónde va, de dónde viene, por qué va a ese lugar. La gente hoy en día, por el tema de la inseguridad, le cuesta más contestar la encuesta origen-destino, porque tiene temor y tenemos que hacer estas encuestas a veces con la autoridad Carabineros que nos acompaña, porque la gente tiene miedo a veces de contestar de dónde va y de dónde viene, y se están haciendo ahora preguntas más genéricas de barrio o comuna, para que no entreguen datos tan específicos. Pero eso nos permite poder ver las centralidades de la ciudad.
Hoy en día, al moverse los centros de negocio hacia el sector oriente, aumentaron las horas de desplazamiento. Y eso hay que irlo analizando, además de analizar todos los conceptos de planificación del territorio en base a los conceptos que nos entrega la metodología CEPTED. Entonces, ¿se recuerdan los 5 principios? Esos 5 principios los podemos aplicar en todos los elementos que tienen que ver con el transporte público. Lo podemos aplicar desde el refugio peatonal, de cómo la gente se siente en ese entorno cuando espera la locomoción colectiva, si hay iluminación, si tengo buena vigilancia, si hay resguardo. Lo podemos ver incluso dentro de los vagones. Por ejemplo, el Transantiago, cuando empieza a operar con todos los buses, estos orugas, estos buses largos que están pensados en el concepto antiguo del transporte, mover gran cantidad de gente en horas peak. Pero, ¿qué pasa cuando ya no es la hora peak? Cuando voy en la noche, una persona vulnerable, mayor de edad, y jamás se va a ir en el segundo vagón. Se va a quedar siempre en la parte de adelante, más cerca del chofer, donde haya más control visual. El ser visto, la vigilancia natural, va justamente a moverse más cerca del chofer, y por eso se están cambiando los buses hoy en día, y estos buses red nuevos aportan a un mayor espacio, mayor control del bus, de la micro misma, con más iluminación, y eso nos hace sentir más seguros, porque no es solo movernos en las horas puntas, sino que también es movernos en los otros horarios. Y lo mismo los vagones de metro. Los vagones de metro fueron cambiando de vagones donde yo me quedaba en un vagón y ya no me podía cambiar. Y si me empezaba a quedar solo también era otra preocupación. Ahora vagones donde me puedo ir desplazando dentro del metro y me puedo ir acompañando quizás de otras personas, porque no siempre nos movemos solo en hora punta, también nos movemos en otros horarios. Y ahí se van aplicando conceptos como la vigilancia natural, como el tema del control de acceso y el tema de la mantención, de mantener elementos limpios, y que era un tema de cultura que hemos tenido siempre en nuestro país, de poder mantener siempre el metro y nuestro transporte limpio, y de irlo apoyando además en todos los modos y cambios y entornos que tenemos respecto de dónde están estos transportes. Propuestas concretas que tienen que ver con la prevención, el desorden y la inseguridad, tienen que ver con reorientar el sistema de transporte a través de evaluaciones técnicas de CEPTED. Podemos aplicar todos estos principios, podemos aplicar todas las herramientas en los distintos temas de transporte y sus demandas, y revisar y modificar algunas políticas y procedimientos que nos ayuden a ordenar el cómo accedo quizás en hora punta o en momentos más específicos. El tema de las regulaciones y sus entornos. Reducir el miedo de los usuarios. Hay una serie de elementos que vamos a ver durante la presentación de este módulo de transporte que tienen que ver con algunas intervenciones específicas, por ejemplo en el caso de los refugios peatonales, que está acá el tema de medidas como que tienen que ver con elementos, por ejemplo, de vidrio en la espalda. Hemos analizado que los refugios peatonales, por ejemplo, cuando yo tengo control hacia atrás de vigilancia del espacio, pero tengo además un vidrio que me protege, si alguien viene por atrás y no lo alcanza a ver, eso ayuda mucho más a la sensación de seguridad que cuando tengo refugios abiertos, donde en el fondo me siento, pero estoy pendiente que pueda llegar alguien por atrás. Me siento mucho más seguro cuando hay un vidrio atrás, que me permite ver, pero al mismo tiempo no voy a tener un contacto directo con alguien que se acerque. El tema de la iluminación y así una serie de imágenes de repente de buena señalética que nos pueden orientar. Otro concepto que es importante que lo vean es el tema del tráfico lento. Acá pusimos unos ejemplos, estos parte reinventado por los holandeses y que tiene el objetivo de armonizar un poco las ciudades, y justamente con este nuevo concepto de movilidad donde el peatón toma relevancia. Este es un caso, acá, es un caso que está en San Francisco, que tiene que ver en el fondo con que San Francisco tiene unas pendientes gigantescas y generalmente estaba pensado en que los autos, por la capacidad que tiene el vehículo, baja estas pendientes. Pero el peatón no puede bajar tan rápido. Y en el fondo se les generaron estos como circuitos donde el peatón tiene la facilidad de bajar a pendientes mucho más cómodas para ellos. Acá yo les traje otro ejemplo. Ustedes también, las zonas 30 es otra de las zonas de otros formatos que se ha trabajado también para armonizar el tema del peatón, el ciclista, el vehículo, que acá en Chile se usó más como pintura, como señalética, en un formato más de piloto. Pero la mayoría de los países que están más avanzados en este tema, lo que han buscado es poder generar, y ahí vuelve a trabajar CEPTED como herramienta, a trabajar temas de pavimento, temas de que no sea solo una pintura y una obligación de circular a cierta
velocidad, sino que también que tengan elementos de diseño en el entorno que nos permitan ir reduciendo esta velocidad, dándonos pasos distintos. Acá lo que les traje es unos ejemplos respecto de la accidentabilidad que hay cuando tengo a mayor velocidad y también de cómo veo cuando voy en un vehículo, si voy a 20 kilómetros por hora versus cuando voy a 80 kilómetros por hora. Cómo se reduce la visual del conductor. Por lo tanto, cuando vamos en la ciudad, cuando pasamos por barrios quizás como residenciales, es importante también ir trabajando temas de velocidad y otros conceptos que son más técnicos, pero que se van complementando con nuestras herramientas de trabajo de CEPTED. Acá está nuevamente el caso del ejemplo, aquí está más detallado de cómo 400 metros de calzada cambiaron respecto de los grados. Respecto de los espacios complementarios, en atención a que nos está esperando Team Pasco para poder hacer la conexión, voy a pasar un poquitito más rápido, pero tiene que ver con las rutas de bicicleta, con las estaciones de metro, las paradas, las transferencias, todo lo que se mueve alrededor. Acá vemos grandes paños de estacionamiento que, por ejemplo, en el caso de Toronto, que tenían esta flexibilidad normativa, ellos trataron de que los estacionamientos se fueran hacia atrás, cosa de que lo que era la vialidad y los centros comerciales pudieran tener un entorno mucho más amable y esconder quizás un poco o no dejarlos tan a la vista el tema de los estacionamientos. Acá en Chile de repente tenemos algunos grandes plazas de estacionamiento que generan preocupación a quien se mueve desde que se baja el transporte público hasta que llega a su punto de destino que tiene que pasar por esta gran plaza de estacionamiento. Entonces, bueno tenerle buena iluminación, buena señalética, cómo ir llegando acá. Vemos cámaras de video y otras soluciones, alarmas que se van generando. Y ya cuando nos vamos al otro extremo, la bicicleta, de cómo generar lugares donde la gente pueda cambiar de estos modos de transporte, dejando en un lugar seguro, por ejemplo, su bicicleta. Hoy en día está el sistema de bicicletas compartidas, que ha funcionado sumamente bien. Se ha ido migrando desde tener una estación de bicicleta a ahora poder dejar la bicicleta vía aplicación en cualquier lugar, y eso ha facilitado también temas de seguridad. Y por otro lado, el MIMBU tuvo una iniciativa muy interesante de biciestacionamientos de corta estadía, donde se generaron estaciones de U invertidas, 5 o 6 estacionamientos con una buena señalética, buena iluminación, y que permiten que yo deje mi bicicleta y me cambie a otro modo de transporte o que me acerque a áreas comerciales donde tenga que hacer algún trámite, áreas de servicio y pueda regresar. Aquí algunas recomendaciones que tienen que ver con diseños de estrategia que van a estar todos manuales y disponibles en la plataforma. Y como conclusiones, CEPTED debe utilizarse en el diseño de transporte público. Se deben considerar cada una de sus especificaciones y, como vemos, podemos utilizar los conceptos, el marco teórico y sus herramientas de diagnóstico para poder hacer aportes respecto al transporte público. Las comunidades virtuales de tránsito deben ser estudiadas para prevenir posibles focos de terrorismo y elevar la percepción de seguridad en los usuarios. Y por último, un diagnóstico CEPTED debe ser acabado y debe realizarse tanto en la estación de bus como en el bus mismo, como en todos sus elementos de entorno. Transporte público, tren, metro, transportes intercomunales, interurbanos, a fin de prevenir focos de riesgo delictivos en el futuro. Eso, no sé si tienen alguna duda, consulta, algo que... Tim, durante su exposición ahí nos va para poder contar todo lo que él vivió en el metro de Londres, en eventos que fueron, ahí mientras hacemos la conexión, toda la experiencia que él tuvo en el metro de Londres y cómo lograron transformarlo en un lugar seguro. Sí. Tenía una pregunta muy puntual, porque en materia de diagnóstico de factores de riesgo en el transporte, lo que nos ocurre, y yo creo que lo mismo pasa en algunos barrios, es que uno no necesita diagnosticar un punto o un foco o una estación, sino que necesita diagnosticar 5.000 paraderos o 300 paraderos en la región metropolitana. Entonces, hay estrategias de diagnóstico que sean más ágiles, más rápidas o más fáciles de implementar, porque fondo, lo que hemos visto en materia de diagnóstico de la herramienta, particularmente de las MES, por ejemplo, es súper interesante, muy profunda, pero no es una estrategia de diagnóstico rápidamente implementable en 300 puntos, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que efectivamente hay distintos trabajos de distintas escalas, porque si yo trabajo con un barrio de una comunidad,
Probablemente voy a hacer una MES para ir a las 4 o 5 paraderos que tienen, incluso a veces hay barrios que tienen la parada, el refugio, y es más fácil de analizar. Cuando veo análisis de estaciones como de metro o ahora sistema de red ex-Transantiago, tengo que analizar otro tipo de variable. Ahí comúnmente se usan sistemas de información geográfica. Y cargo variables sobre un plano mayor con 300 paradas y puedo hacer tipos de refugios ejemplo y otros ya de focos especializados, que son modos a lo mejor de cambio de distintos modos de transporte más específicos, distintos a otros que son más locales, pero tengo que armar una red a veces con sistemas o software que son un poco más avanzados. Ya no puedo hacer la marcha exploratoria específica. A veces podemos tomar ejemplos, ir ejemplos. Pero hay que a veces, por ejemplo, el caso de la estación en la escuela militar es un ejemplo de que de ahí se tuvo que hacer un trabajo específico porque habían locales comerciales que nadie los arrendaba porque eran como pasillos oscuros. Y hoy en día, con este nuevo diseño que se armó, cambió totalmente cómo se habita esa estación. Pero que es como un punto focal. Si analizo toda la red, tengo que pensar en las distancias de peatón, tengo que establecer como objetivos específicos, generales, y trabajar con software ya no se puede, ahí con software de predictivos de desplazamiento, y hay distintos formatos para trabajar, pero efectivamente no se puede hacer una MES para toda una red de transporte. Y algunas estaciones, claro, de repente se pueden trabajar locales. Por ejemplo, si vemos el caso de Tobalaba tiene su acceso de personas con discapacidad súper escondido, en un rincón oscuro, así es como que la gente se pierde, el que no se ubica. Entonces de repente hay algunas estaciones que hay que revisarlas como más en detalle.